Balance 10 años. Sistema Penal Acusatorio. Ante la evidencia de los problemas de congestión, cobertura y la baja atención que tenía el sistema penal para los ciudadanos, en el año 2002, el legislador modificó el procedimiento penal colombiano, pasando de un sistema inquisitivo a uno mixto con tendencia acusatoria. Esa fue la ley 906 del 2004, que desarrolló ese nuevo modelo que lleva 10 años en funcionamiento en Colombia. La corporación desde esa época fue la Secretaría Técnica de la Comisión Redactora y posteriormente fungimos como Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Implementación de dicho sistema. Por eso construimos como apoyo a esa Secretaría Técnica un observatorio que se basa básicamente en hacerle seguimiento a los objetivos que tuvo el legislador para implementar esa reforma. Dichos objetivos, que son la base en la cual presentamos el balance de estos 10 años de este nuevo sistema, son: primero, eficiencia y eficacia del sistema penal; segundo, lucha contra la criminalidad grave y organizada; tercero, sistema penal más garantista; cuarto, idónea atención a víctimas; y quinto, confianza ciudadana en el sistema penal. Primero, eficiencia y eficacia del sistema penal. Para realizar una evaluación sobre la eficiencia y eficacia del proceso penal, la Corporación Excelencia en la Justicia ha tenido en cuenta dos elementos esenciales: la demanda o ingreso del sistema penal y la productividad o salidas que éste tiene. La diferencia entre los ingresos y salidas da como resultado las acumulaciones o congestión en el sistema que se le denomina inventario, lo cual nos permite conocer cuánto tiempo le toma a la Administración de Justicia atender la demanda ciudadana. El papel de la Fiscalía en la eficiencia y eficacia del sistema penal es muy importante. Gran parte de las entradas del sistema las asume la entidad, y la investigación es el cuello de botella más importante del sistema penal acusatorio. Las cifras revelan que la mayoría de procesos permanecen sin resolución en la etapa de investigación que asume la Fiscalía, por lo que los resultados del sistema dependen del éxito de la Fiscalía en sus labores de investigación y judicialización. Uno ve hoy en día que las actuaciones que solo dependen de la Fiscalía han aumentado en su productividad. Hasta la audiencia de acusación, los resultados de la Fiscalía han mejorado considerablemente. Sin embargo, después, en las etapas del proceso, que dependen de la judicatura, los resultados caen. Dentro de la Fiscalía se crearon unas políticas de priorización y contexto para hacer más eficiente precisamente ese trabajo. La política de contexto consiste en dejar de trabajar el caso a caso para considerar un grupo de casos conexos y de manera contextualizada, que permitan atacar no solo las bases de las estructuras criminales, sino también los mandos medios y altos de esas estructuras. Como no se pueden procesar todos los casos a la vez, se debe priorizar con criterios objetivos los recursos existentes para destinarlos a los casos más complejos y que mejoren no solo esa percepción, sino en general la justicia. En mi opinión, hoy en día no se puede hablar de un sistema penal eficiente y eficaz. Dentro de las razones que explican esto se encuentra, pues, por una parte, la pérdida de tiempo de los diferentes operadores en el aplazamiento de audiencias, también y se suman los problemas en el manejo de los documentos en el juicio. Segundo, lucha contra la criminalidad grave y organizada. La lucha contra la criminalidad grave y organizada es aquella que se concentra en desestructuración de organizaciones criminales
haciendo uso de metodologías y herramientas especializadas de investigación que permiten asociar conductas delictivas que en su conjunto funcionan para la obtención de un fin criminal complejo y que exige una respuesta decidida y ejemplarizante. El diseño institucional de la Fiscalía inicialmente no estuvo pensado para la criminalidad grave y organizada. La Ley 938, que fue el estatuto de la Fiscalía en su momento, no pensó para casos en los cuales pudiéramos trabajar asociadamente, sino caso a caso, y por tanto no había diálogo entre los fiscales. Con la reestructuración, la Fiscalía ha propendido, porque desde el mismo momento en que se asigna o se hace el reparto de los casos, se identifiquen conductas o hechos que se puedan asimilar y se puedan investigar conjuntamente a través de asociación o de priorización de casos. Antes de la modernización, la Fiscalía se concentraba en aquellos delitos que no eran considerados lo más grave. A partir de este diagnóstico se formula una política de priorización. La mayoría de los casos que llegan, incluso hoy en día, son delitos pequeños, pero hoy los indicadores bajo los cuales se evalúan a los directores seccionales se refieren a sus planes de priorización y no a los resultados por los delitos que más llegan. La lucha contra la criminalidad grave y organizada es un objetivo que medianamente se ha cumplido. El sistema sí se pensó con esa finalidad, pero se escribió para casos particulares. Seguramente solamente se habla de casos complejos en el capítulo de principio de oportunidad. Se quiso ajustar un poco esta dificultad en crimen organizado con la ley 1142 y la ley 1453. Sin embargo, pareciera que es un código que no ofrece herramientas suficientes para crimen organizado. En la justicia especializada se adelantan procesos de crimen organizado, donde la gran mayoría de casos lo componen como mínimo de 3 a 10 procesados. Las dificultades de tener un proceso con esa connotación es que nos encontramos frente a un sistema muy garantista, donde cada uno de los procesados tiene su defensor y todos los intervinientes en las audiencias, lo cual hace que éstas sean mucho más extensas. Estas complejidades inciden directamente en la congestión en la justicia penal, ya que los tiempos son desde luego más largos. Por ejemplo, dentro de la justicia especializada hay mucha estrategia por parte de la defensa con miras a dilatar el proceso y así obtener la libertad por vencimiento de términos en la etapa de juicio. Estas dificultades son susceptibles de ser solucionadas desde una doble vía. Desde la perspectiva de la jurisdicción, con el aumento de facultades al juez para que éste pueda ajustar a las partes en el ejercicio del litigio y así los tiempos sean menos extensos de las intervenciones. Y desde la óptica de la Fiscalía, para que ella con un criterio selectivo haga prevalecer unos casos sobre los otros y no nos traigan siempre a la jurisdicción unos megaprocesos. Tercero, hacer el sistema penal más garantista. El objetivo de garantizar los derechos de los intervenientes en el proceso penal se buscó mediante la consagración de un proceso de partes, de corte adversarial, público, con restricciones mínimas a la libertad personal y con igualdad de partes en el ejercicio de la defensa. El seguimiento al cumplimiento del principio de prevalencia de la libertad puede realizarse tomando como referencia los tiempos procesales y el índice de hacinamiento carcelario, toda vez que un sistema que privilegie la libertad debería mantener una tendencia hacia la reducción del número de procesados con pena intramural. La estructura y los principios de un sistema penal acusatorio son indudablemente mucho más garantistas, dan la posibilidad, entre otras cosas, de participar activamente a las dos partes, a la acusación y la defensa, en lo que es la producción de la verdad, y eso genera espacios de confiabilidad en esa verdad que se produce a través de la prueba. Construir o presentar la prueba, digamos, producir la prueba en un escenario como el juicio oral, público, contradictorio, con confrontación,
con inmediación del juez, son sin duda espacios de muchísima más garantía que lo que estábamos acostumbrados a manejar en un sistema anterior. Pues el balance es satisfactorio en cuanto a la presencia que hemos podido tener dentro de los diferentes procesos penales por parte de la Defensoría Pública, y tanto que tenemos un déficit de más de 2.000 defensores públicos por la solicitud permanente que hacen a lo largo y ancho del país, que muchas personas quieren tener la asistencia de un defensor público, pero lamentablemente solo podemos llegar a quienes no tienen recursos económicos. A partir de la Ley 906, para que un estudiante de consultorio jurídico pueda permitirle a un indiciado su ejercicio a la defensa, debe estar capacitado anteriormente a ese ejercicio. Esa capacitación la hace solamente la Defensoría Pública y se ha reducido en este momento el número de estudiantes que pueden accesar a esta capacitación. Cuarto, garantizar la idónea atención a víctimas. Con el modelo penal acusatorio, la víctima adquiere un papel más destacado dentro del procedimiento penal, que es posible a partir de la garantía del acceso a la justicia, información clara sobre el sistema y sus propios derechos, y su participación en las diferentes etapas procesales. Adicionalmente, se consagró el incidente de reparación integral como una forma de justicia restaurativa como garantía del derecho a la reparación integral en el marco del proceso penal. Precisamente en materia de atención a víctimas, no existe el número suficiente de estudiantes para poder hacer la cobertura. Y otra de las desventajas en el consultorio jurídico es que el número de delitos que se está conociendo supera el número de apoderados que puedan conocer de los procesos. Pues el balance ha sido muy negativo porque el sistema penal acusatorio no ha dado tanto respaldo ni tanto protagonismo, no solo a las víctimas, sino a quienes están hoy vinculados a procesos penales. Quinto, mejorar la confianza ciudadana en el sistema. El sistema penal acusatorio se propuso lograr una justicia más pronta y cercana al ciudadano. El resultado del cumplimiento de los objetivos anteriores, los imaginarios alrededor del funcionamiento, las facilidades en el acceso a la justicia desde el momento de la denuncia, construyen la percepción de seguridad de la ciudadanía y su confianza en el funcionamiento de la justicia penal. La confianza ciudadana en el derecho penal es un problema de seguridad subjetiva. En la mayoría de los casos es producto de la eficacia del sistema judicial respecto de lo que pretende resolver el derecho. De manera que no es un asunto que siempre coincida con las mediciones objetivas. La principal variante que afecta al sistema judicial colombiano es el aumento de la difusión de información sesgada por parte de los medios de comunicación y el aumento de la participación de la ciudadanía en las redes sociales. Hoy somos una sociedad mucho más mediática, mucho más que hace 20 años. Por lo que la difusión de la eficacia y de la inseguridad es mayor. En este sentido, la formación de la opinión pública, bien o mal orientada, demuestra que la percepción es negativa, lo que no significa que sea cierto esto en términos objetivos, pues se sigue combatiendo el delito. La percepción negativa de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia penal pues se explica por la confusión de dos conceptos: eficiencia con eficientismo. Es decir, el sistema penal acusatorio actual es mucho más eficiente que el anterior, porque acá las partes pueden hablar dentro del juicio, se escuchan y la decisión se da por cuenta del juez en el juicio oral. El eficientismo va a que el juez saque un número cada vez mayor de procesos sin considerar la calidad de las decisiones, cuando su capacidad y los recursos disponibles pues no lo permite.
10 años es un periodo razonablemente justo para darnos cuenta que hay temas que seguramente requieren perfeccionamiento. Hay algunas instituciones que han demostrado, incluso desde el comienzo se vio que tenían dificultades teóricas y en la práctica así lo corroboró, por ejemplo, la audiencia de formación y imputación, algunos temas relacionados con el descubrimiento probatorio, algunas dificultades sobre el mismo entendimiento del principio de concentración del juicio oral, que es lo que ha hecho que las audiencias tomen largos periodos. Y finalmente es necesario también darnos cuenta que, digamos, hay algunas instituciones que sobran en el proceso penal, como el Ministerio Público. Hay que fortalecer más la Defensoría Pública, hay que, potenciar las posibilidades de la Fiscalía, que todavía está muy colgada frente a los desafíos y las necesidades de las víctimas. Yo tengo un balance negativo de los 10 primeros años del sistema. Eso es hasta ahora. El sistema acusatorio es un cambio que era necesario, que era conveniente, pero que no ha podido implementarse bien porque no tuvo el acompañamiento institucional necesario. Por ello no me refiero simplemente a más gente, sino a un sistema con mayores niveles de gerencia y estrategia. Ahora esto empezó a cambiar en los últimos años. El resto, lo que nos falta es consolidar estos esfuerzos en la priorización, mejorar los sistemas de información y aumentar los niveles de análisis y estrategia. Los objetivos que se fijaron con la implementación del sistema penal acusatorio se han cumplido, pero no de la manera que se esperó. 10 años es muy poco tiempo para hacer ese balance, insisto. Sin embargo, creo y estoy convencido que si un sistema como el acusatorio se implementa de manera adecuada, resulta ser más garantista. Es un sistema más abierto a la comunidad. Cualquier persona puede entrar a las audiencias, los medios de comunicación pueden entrar a las audiencias y pueden hacer un control social y político de las decisiones. Frente a la eficacia, este sistema es mucho más eficaz que el anterior. Sin embargo, podemos mejorar, recortar términos reales con una organización conjunta de todos los actores del sistema. El balance de los 10 primeros años de funcionamiento del sistema penal adversarial yo creo que es bueno, fundamentalmente porque el cambio de un sistema de naturaleza inquisitiva a un sistema de naturaleza adversarial permite no solamente mantener a un juez como un funcionario imparcial, sino a las partes trabajar dentro de sus propios roles de acusación y de defensa. Y eso, en términos generales, es un balance positivo para la figura de la Administración de Justicia. Yo creo que hay varias cosas que son necesarias de corregir como consecuencia de este balance de los 10 primeros años del sistema penal adversarial. Una de ellas tiene que ver con la capacitación de los funcionarios y de los abogados que toman parte en el sistema, porque a pesar de que cambiamos la concepción del proceso penal, no hemos cambiado la forma de enseñar en las universidades y eso es absolutamente indispensable. Otro punto importante tiene que ver con mayor apoyo desde el punto de vista tecnológico para el funcionamiento correcto de las audiencias. Y finalmente yo creo que hace falta algunos correctivos normativos en cuanto al diseño mismo del sistema. Este es un sistema mucho mejor que el anterior, es un sistema garantista, es un sistema que es transparente, da a la cara a los ciudadanos, pero los ciudadanos nos hemos preparado realmente para asumir estas nuevas normas. La mayoría de los problemas que tiene el sistema son problemas de gestión y por eso hacemos un llamado a las autoridades que nos tomemos en serio el mejoramiento de este sistema, que indudablemente es mejor que el sistema anterior, que es fácil de mejorar, y a las universidades que asuman su papel en el perfeccionamiento de las destrezas y roles que deben tener los abogados en este nuevo sistema penal acusatorio. Los invito a todos los interesados y ciudadanos a consultar nuestro balance de 10 años en la página web de la corporación www.cej.org.co.